Hola a todos, bienvenidos a Políticamente, bienvenidos a este espacio de reflexión política y promoción del pensamiento crítico para transformar la realidad mediante el poder de la mente. Un gusto para mí darles la bienvenida, saludarlos e invitarlos a este quinto episodio del podcast. Hoy estaremos hablando sobre una de las vainas más sin sentidos e incoherentes de la política actual. Liberales que aman su libertad individual, pero que aborrecen la de aquellos que quieren ejercerla según su propia visión del mundo. Y para empezar, pues hay dos posibles definiciones que da la RAE de lo que es el liberalismo. La primera es la actitud que propugna la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad. Tolerancia, palabra importante. Y la segunda, que es doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y los poderes públicos. Ajá, pero ¿y la intervención de otra gente? Bueno, eso es de lo que estaremos hablando en este episodio. Entonces hablábamos de estos liberales que aman su libertad individual, pero que no les gusta tanto la libertad de los demás cuando no están de acuerdo con ellos. Y me preguntan por un ejemplo. Pues los que no usan la mascarilla y se amparan en su libertad individual de decidir no hacerlo porque es su cuerpo, pero abogan que desde el Estado se mantenga la prohibición absoluta del aborto. Sin importar que el cuerpo que en ese momento se encuentre pues llevando a cabo el embarazo no tenga un carajo que ver con el de ellos. Y ahí el derecho a decidir libremente de las mujeres y el de los hombres, en todo caso, que forman parte de dicha concepción, les vale un pepino. Allí no es un tema de la libertad individual de esas personas para decir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Ahí es sencillamente pues un tema moral, religioso, etcétera, que, ojo, sin lugar a dudas, tienen toda la libertad y todo el derecho de estar en contra del aborto. Quienes están a favor del mismo no pueden obligarlos a pensar distinto o estar a favor. Sin embargo, la legalización del aborto busca ampliar el ámbito, ¿okay?, de la libertad individual de la mujer, no restringir la libertad de quienes se oponen a dicha medida. Entonces, nuevamente, ¿cómo es estos liberales que, como hablábamos al principio de la definición, defienden y propugnan las ideas de libertad, de que el Estado no debe intervenir en el ámbito privado, social, cultural? Pero que al mismo tiempo están de acuerdo con que el Estado intervenga en estas cosas y no están a favor de medidas que buscan ampliar el ámbito de la libertad individual de grupos de personas determinados. Bastante raro eso. Entonces, ¿cómo puedes ser liberal pero estar en contra de medidas o políticas públicas que sencillamente buscan extender la libertad de los individuos? Esa vaina no tiene ningún sentido. La libertad es un derecho inherente de todos los individuos. Nacemos con ella y no necesitamos que nadie nos la reconozca. Ni el Estado, ni los políticos, ni las demás personas. ¿Existen límites a dicha libertad? Por supuesto que sí. Aquí aplica la típica frase cliché, mi libertad termina donde empieza la del otro. Pero además existen otras limitaciones necesarias para hacer que la vida en sociedad sea llevadera. Es una pendejada, por ejemplo, pensar que la libertad individual de una persona está por encima del derecho de los demás o de miles de personas a la salud y a la vida, porque en definitiva no es el hecho de elevar las probabilidades de contagiar a alguien más con COVID-19 por no usar mascarilla, un posible atropello al derecho de esas personas de mantener su salud e incluso su vida en los casos más extremos. Ningún derecho es absoluto. Esa vaina me la enseñaron en el primer año de la carrera, en Derecho. Ah, pero esos liberales no creen en eso. Ellos creen en la santa supremacía de que nadie los joda y en la absoluta potestad de joder a los demás. No se trata tampoco de libertinaje. No soy anarquista ni creo que tenga sentido una sociedad en la cual no existan límites al accionar individual y colectivo. Las reglas claras son esenciales para todo, para jugar al monopolio y también para ejercer nuestra libertad sin joder la vida de los demás. La libertad es patrimonio de la humanidad. Sobre la base de ella se han compuesto las mejores sinfonías y se han plasmado las ideas más trascendentales de la historia. Por el derecho a ser libres, nos hemos librado de miles de tiranías y hemos instaurado sistemas que procuran garantizar que a las mismas jamás vuelvan a oprimirnos. Pero si no entendemos que mi libertad no me da derecho a imponerle mi visión del mundo a los demás, la paradoja de un autoritarismo fundamentado en supuestas ideas de libertad está a la orden del día. En demasiados países, la corriente liberal
ha sido cooptada por líderes y movimientos conservadores que se escudan en la libertad y en su atractivo político para mantener el status quo de su visión cultural del mundo. Utilizan un bien muy preciado por el ser humano, que es la libertad, para manipular a sus electores y ponerlos en contra de cualquier escenario de libertad que atente contra lo que ellos consideran correcto y moralmente aceptable. Entonces allí mi visión del mundo en realidad es lo que importa, no la libertad. La libertad no es buena cuando se alinea con mis pensamientos y paradigmas. Lo es siempre, salvo que avasalle la de los demás. Es tan buena y noble que tengo al mismo tiempo la absoluta libertad de estar en contra de algo y el deber o el derecho de respetar la libertad de otros a estar a favor de la misma cosa. El problema es cuando no somos capaces de distinguir que nuestros pensamientos y visiones respecto de ciertos temas sociales no tienen cabida dentro de políticas de gobierno y Estado. Un ejemplo, además del tema del aborto, la libertad de estar en contra del matrimonio civil entre personas del mismo sexo no está por encima de la libertad de esas personas a amarse y a establecer un vínculo legal que les proteja de situaciones injustas y arbitrarias, porque otra premisa fundamental del liberalismo es que todos debemos ser iguales ante la ley, y es todo, tanto los homosexuales como los heterosexuales, como todo el mundo. Entonces, estas parejas tienen derecho a que su relación, que existe materialmente, o sea, eso se puede observar en la realidad, sea reconocida por el derecho y que no veamos situaciones completamente injustas en la cual una persona pasa 30 años de su vida compartiendo su intimidad, sus finanzas con otra persona y luego sencillamente porque los padres de uno de los lados de la pareja, esa persona fallece, no quieren saber más nada de la pareja de su hijo o hija difunta y bueno, sencillamente esa persona no le toca heredar nada, no tiene ningún tipo de protección legal respecto a, por ejemplo, mantener bajo su cuidado a unos hijos si los tuvieron, pues a través de los distintos medios que existen para que las parejas homosexuales puedan tener hijos. Y pues nada, ahí quedan en la absoluta indefensión, en la absoluta desigualdad ante la ley. Eso no es liberalismo. Entonces, este derecho a opinar diferente, a no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, que insisto, es una faceta aceptable de la libertad individual, no puede estar por encima del derecho de esas personas a vivir una vida libre de discriminación y de desigualdad ante la ley. Creer que sí es una afrenta a la libertad de todos y cada uno de nosotros. Creer que sí tiene sentido esa discriminación, esa falta de protección de estas personas ante la ley. Eso sí es una afrenta a la libertad de todos. ¿Y por qué? Porque el hecho de que hoy yo sea libre para hacer o ser lo que me apetezca, al mismo tiempo que estoy a favor de prohibir que otras personas o grupos también lo hagan, es literalmente el caldo de cultivo para que mañana los papeles se inviertan. Garantizar el mayor nivel de libertad, con ciertos límites, claro está, para otros es la mejor herramienta para asegurar mi propia libertad. Los pensamientos e ideas autoritarias que promueven la imposición de unos paradigmas sobre otros solo cultivan eso mismo en aquellos que se sienten oprimidos, es decir, la intención de esas personas de buscar imponer su visión, imponer sus paradigmas a aquellos que los oprimen y en aquellos sin derecho a ser libres. Entonces, la próxima vez que escuchen a alguien decir que es liberal y al mismo tiempo estar abiertamente en contra de políticas públicas, posiciones, discursos que buscan garantizar más libertad para más personas, obviamente con unos parámetros determinados. Aquí nadie va a en ningún momento pensar que, por ejemplo, porque alguien mayor de edad siente atracción por los niños menores de edad, eso va a estar legalizado porque ellos tienen la libertad, el derecho a ser libres en ese sentido. Evidentemente hay una serie de consideraciones más que morales, psicológicas y pues una serie de elementos allí que hacen que eso sea totalmente intolerable para una vida en sociedad y que además no tenga ningún tipo de sentido, pero ese espectro, ¿okay?
ese punto en particular difiere muchísimo de dos adultos, indistintamente sea el caso del matrimonio civil entre personas del mismo sexo o una mujer, incluso en pareja, porque no vengamos aquí con la típica cosa de que el hombre la embarazó y se desapareció, ¿no? Es que pueden estar en pareja y quieren seguir juntos, pero no están listos para tener un bebé o incluso un caso más extremo, porque no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con esa causal específica. Pero una mujer que fue violada y que quedó embarazada como resultado de esa violación y que no desea tener un bebé producto de un hecho traumático que posiblemente deje unas secuelas muy importantes desde el punto de vista psicológico en esa persona y que se vea forzada a tener que tener el bebé ¿por qué? ¿Por unas consideraciones morales de quién? ¿En qué momento firmó ella estar de acuerdo con la libertad de esas personas a pensar como quieran? Porque ellos tienen que pretender llegar al Estado a imponerle a los demás cómo tienen que ser. Eso no es libertad, eso no es liberalismo. Y sin lugar a dudas, cada vez que escuchan estas cosas, pues podrán estar frente a ideas bien argumentadas, con sustento y que puedan tener muchísimo fundamento a nivel individual para las personas que las poseen, pero no duden por un segundo que no están ante verdadero liberalismo y ante verdaderas ideas de libertad. La libertad no puede ser para mí y los demás que se jodan. Y ese es el nombre del episodio 5 de Políticamente. Muchas gracias por escucharnos en este espacio. Les invito, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube, a seguir al canal del podcast en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Y nos vemos la semana que viene para seguir reflexionando sobre cómo el tener la posibilidad de entender mejor estas ideas y de pensar distinto nos ayuda a transformar la realidad.